Buenas tardes, noches con ustedes, Dios me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Somos bautistas, predicamos, enseñamos, aprendemos la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo esta tarde? Compartiendo la palabra de Dios. Todo aquel que quiera saber, entender de qué se trata. Estamos viendo esta tarde, noche, que es miércoles, miércoles 6 de marzo 24, son las 7 de la tarde con algunos minutos, ¿verdad? Unos 4 minutos por ahí. Esta tarde traemos una enseñanza de las epístolas de Pablo. Y hemos hablado mucho acerca de eso. Y casi siempre las epístolas de Pablo o el Nuevo Testamento nos exhorta acerca de pues, las fases de enseñanza, precisamente más en estos tiempos, que se ha acentuado más ese tema, de que muchos dicen que esto, que el otro, porque no hay una convicción, no hay un estudio, no hay una investigación de nadie, simplemente oímos, repetimos, decimos lo que, muchas veces lo que oímos, sin empaparnos de la palabra de Dios, y a veces, aunque nos empapemos de la palabra de Dios, la queremos ignorar porque no nos conviene o simple y sencillamente no la entendemos. Esta tarde no se trata de criticar a nadie, se respeta la creencia de cada quien. Es una enseñanza bíblica, la quiere, bien, no la quiere, bien. También está en su derecho. Respetamos la creencia de cada quien, aunque no estemos de acuerdo, ¿verdad? Vamos a ver esta tarde precisamente Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 10, como cada compartimiento de la palabra de Dios de parte de Faith Orthodox Baptist Church, para usted es la Biblia Reina Valera, versión antigua primeramente, y luego vemos la como versión que las Américas, cómo nos la presenta una Biblia de estudio, para ver que pues no que todas las Biblias dicen diferente, sino simple y sencillamente cambia la forma de la palabra de cómo lo presenta, pero el final es el mismo. Vamos a pedirle a ver si que nos lea, son 10 versículos, vamos a tratar, si son 10, no, son 7 versículos, del 3 al 10, son 7, ¿verdad? Son 7 versículos, vamos a tratar de pues que no se haga tan tardado, no quitarle mucho su tiempo, agradeciendo de antemano su disposición de querer oír y aprender acerca de la Biblia, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos enseña, palabra de Dios. Ve si por favor nos lee los 7 versículos. Primera de Timoteo 6, 13 al 10 dice la palabra de Dios: Si alguno enseña otra cosa y no se asienta a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Empero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento a todo, Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hasta el 10, ¿verdad? Bien, vemos entonces de qué manera nos lo presenta, de qué manera nos lo explica a la Biblia. Voy a pedir a ver si que si lo ponen ahora, por favor, ponen en las manos del Señor. Y luego nos dice el título que tiene la Biblia ahí. Adelante. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien, por el cuidado de todo el día, Señor, y pues Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte la predicación en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, el que guarda y el que usa el que está predicando, a igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando tu palabra, Señor, tú síguelos protegiendo, Señor, síguelos guiando, y pues Padre, síguelos
usando, Señor. Igualmente a cada oyente, Señor, prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender algo nuevo hoy de tu palabra, Señor. Y pues, Padre, ayudarnos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Venimos ante ti a pedirte por las peticiones de cada persona, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que suple, el que guarda, el que guía, el que consuela, el que da, Señor, y pues, Padre, el que sana, Señor. Todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. También, Padre, pues te pedimos por cada persona alrededor del mundo, por cada líder de familia, cada líder espiritual y cada líder de gobierno. Señor, tú conoces las situaciones de cada uno alrededor del mundo, Señor, y pues, Padre, nomás nos lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, bendice esta predicación que va a ser dada en unos momentos, Señor, y pues, Padre, nuevamente gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. ¿Qué título tiene tu Biblia, la Reina Valera ahí, encabezado? Piedad y el contentamiento, y del 9 y el 10, peligro de las riquezas. Aquí tiene las doctrinas falsas y el amor al dinero, ¿verdad? En las Américas. Tienen en un tema muy claro acerca de dos advertencias, ¿verdad? Son que nos las da amplía de una manera muy amplia, ¿verdad? Dice en la Biblia las Américas, versículo 3 del capítulo 6, del 3 al 10, los versículos 3 al 10, dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, dice el versículo 4, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El 5. Y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. El 6. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañado de contentamiento. El 7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. El 8. Tenemos que comer y con que cubrirnos, con eso estaremos contentos. 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina, en la perdición. El 10 y cerramos. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturan con muchos dolores, ¿verdad? Esa es como la presenta la Biblia, las Américas. Vemos que hay diferencia de presentación de palabras, pero no de significado, ¿verdad? Es el punto el que estamos tratando, ¿verdad? De que es lo que vemos al leer las dos Biblias, nos damos cuenta, pues que sí, una lo dice de una manera, pero es el mismo fin. La otra lo dice de la misma manera, con el mismo significado. Bien, dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no asienta a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a orar y... pues ya oraste. Ya ni sé, ya me enredé ahorita. Una disculpa. Si vamos a ver qué nos presenta, de qué manera nos dice la palabra de Dios, si alguno enseña otra cosa. Desde este momento nos comienza a dar a entender claramente de que va a haber enseñadores o maestros que enseñan falsamente la doctrina de Dios, la doctrina del Señor. Por eso si alguno enseña otra cosa y no asienta a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, si no asienta la palabra en las enseñanzas que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, pues debemos analizar cada cosa que recibimos, ¿verdad? Que es conforme a la piedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí en 2 Timoteo 1:13? Dice la palabra de Dios, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Retén la forma de las palabras
que de mí oíste. ¿Quién? De Pablo. Lo que yo te enseñé es el evangelio que a mí me fue dado, por casi lo que está diciendo a Timoteo. Es lo mismo que te enseñé. Eso haz en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y luego vemos en Tito 1:1 que sigue Pablo diciendo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Gracias. Aquí vemos otra vez la palabra piedad, pero el punto que vemos aquí es que Pablo afirma, yo soy el que te he enseñado esas palabras, esa forma de palabras, soy apóstol de quien, de Dios. Y tengo, dice el versículo, siervo de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Qué es la piedad, mija? Ahí tiene el papelito ahí. El sentir compasión hacia alguien que merece un castigo en el Antiguo Testamento, este término se relaciona directamente con la misericordia, virtud que inspira el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor del prójimo, actos de amor y comprensión. Vemos entonces que envuelve graciamente la misericordia, la piedad, es lo que lleva todo eso, la virtud, que es que el amor de Dios hacia cada persona, que es lo que Pablo le ha enseñado a Timoteo y a Tito. Entonces, que él es siervo de Dios y que lo que le ha enseñado es la verdad, que es según la piedad. Ya vimos que la piedad de quién, de Dios por la humanidad, que dice segunda de Timoteo 2:25. Dice la palabra de Dios que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Que con mansedumbre corrijas, le está diciendo, ¿verdad? Que con mansedumbre corrijas. ¿A quién? A los que se oponen. Por si quizás, ¿quién? Aquellos que se oponen. Quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué se necesita para conocer la verdad? Conocer lo que nos ha enseñado Cristo por medio de los apóstoles, lo que es en Cristo la Biblia. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Lo importante es el conocimiento que va desarrollando la persona según su interés, según su disposición de querer conocer qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de por qué envió Dios a Jesucristo al mundo, por qué, para qué y cuál es el propósito. Aunque hay mucha controversia y lo he repetido muchas veces porque es una realidad, cada vez sacan más cosas, más argumentos para decir que la Biblia, que Cristo, que Dios, que esto, que el otro, pero no nos estamos dando cuenta que todos los eventos que están sucediendo ahorita están escritos en la Biblia y cada una de las profecías que se ha cumplido, en eso sí no ponemos atención, que dice Mateo 24, que es lo más principal que tenemos ahorita, ya lo hemos visto y lo hemos dicho muchas veces, que aparezco ahora sí, grabación de que, oye, los hechos nos los dejan desde un principio en Mateo 24, nos deja el Señor contestando una pregunta que hacen sus apóstoles, ¿qué señales habrá antes de tu venida? Y hemos estado viendo ese punto desde hace mucho y ya hemos leído Mateo 24, del 3 a, no me acuerdo ahorita, que dice que habrá que, ¿lo tienes? Si me lo lees, por favor. Mateo 24, 3 al 8 dice la palabra de Dios, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos cuándo será estas cosas y de qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Amén. Amén. Y todas esas cosas, principios de dolores. Ahí sí no ponemos atención, porque el mundo está tan, o la gente, ¿qué es el mundo? La gente que vive en el mundo, atraída por lo material, por lo carnal, por los lujos, por las riquezas. Es que yo mi ropa es de marca,
¿Y tu alma qué marca tiene? Tenemos que entender que si Dios nos ha dado todo esto, ¿por qué no queremos poner atención ahí? Porque no queremos creer. Queremos hacer a Dios a un lado cuando Dios nos está diciendo, mira, esto es lo que va a pasar. Me interesa tu alma. Dios no te quiere hacer daño ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Él quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Pero ¿cuánta gente está dispuesta a negarse a sí mismo? Ir y humillarse delante de Dios y decir, háblame, no sé qué hacer, no entiendo. Nunca Dios hace algo con el afán de dañar y hacer sufrir a las personas. Simple y sencillamente, cuando vamos a entrar en una prueba, porque es lo que es, de sufrimiento, de dolor o enfermedad, Dios nos da la fortaleza y nos da la salida de esa prueba, porque estamos siendo probados constantemente. Pero si a veces los mismos líderes se van por otro lado, se van por el lado del dinero, se van por el lado de lo material, se van por el lado de lo, como eso del diezmo, y vaya que lo traigo, porque pues he visto cosas, he leído cosas que hay Dios. El diezmo era anteriormente en la ley, ciertamente. Ahora en Corintios, que es 9 6 me parece el versículo de la ofrenda, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí? Pues nomás para aclarar este punto, ¿verdad? Porque no quiero dejarlo en el aire. ¿Sí sabes cuál versículo te digo, verdad? Segunda de Corintios 9:7 dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Amén. Dios, gracias. Dios no está exigiendo, dame todo tu cheque, dame todo, no. Y además, el diezmo o la ofrenda al Padre, a Dios mismo, es no nomás el dinero, es el tiempo, tus fuerzas, porque es el primer gran mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. ¿En dónde se está pidiendo más? ¿En el diezmo? O en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está pidiendo más, pero aclarando que no nomás es dinero, es tu tiempo, es tu esfuerzo para venir a hacer la obra del Señor, para ir a ganar almas, para arreglar el templo, para ayudar a los hermanos en sus casas. Ahí ese es el diezmo también, el diezmo de tu tiempo, el diezmo de tu vida, que sí se desvían muchas veces, muchos líderes se equivocan, se desvían intencionalmente o por accidente, yo no sé. A mí no me toca juzgar nada de eso porque al final, tanto su servidor, como los consiervos míos, vamos a dar cuentas al Señor, igual que todos. Pero al que más se le da, más se le exige. Es por eso de que no tratemos de hacer eso, porque si de por sí la gente, uno de los argumentos principales para no venir a una iglesia cristiana es que nomás están pidiendo dinero, es que nomás quieren dinero. Y hay motivo y razón para afirmarlo, porque sí hay quien hace eso, sí hay quien anda buscando luz. Obviamente que no es una crítica ni un juzgar a nadie, es simplemente una aclaración que no es precisamente así como lo quieren presentar muchos. El diezmo sí era, pero vino el Señor y entramos a la gracia. Y cambió, cambió. Antes era, haz para ser salvo. Ahora, cree por fe, por la gracia de Dios, en Cristo Jesús, tenemos la salvación. Es algo que lo traía y tenía que decirlo. El siervo del Señor, la Biblia nos deja, digo nos deja porque yo también soy siervo del Señor. Nos deja ahí en 1 Pedro capítulo 5, del 2 al 4. Hay más, pero con eso quiero dar a saber que la Biblia lo dice. Adelante. Dice la palabra de Dios, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Siendo ejemplo, gracias, siendo ejemplo. Ahora está diciendo cada uno de, como proponga en su corazón. Si usted quiere dar un penny, si usted quiere dar $1, si usted quiere dar todo su cheque, porque así lo siente en su corazón, puede hacerlo.
La obra del Señor requiere gasto, ciertamente. El que predica, pues debe de vivir del Evangelio. Dice que el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. Y no quiero decir lo segundo que digo porque luego se ofenden muchos, pero es una realidad. Pero hay que recordar también lo otro, que no nos pasemos de vivos con el Evangelio, sino seguir lo que es recto. El siervo del Señor tiene derecho a ser sustentado por medio del Evangelio, de la entra en el templo de lo que de la gente para que el siervo de Dios viva y pueda dedicarse completamente a dirigir, a organizar y a llevar. Todo tiene un por y para, pero no hay que sacar del contexto lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Es por eso que debemos tener ciertamente, como dice Pablo en 2 Timoteo, ahí 2:25, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, porque si quizás Dios, ¿qué? ¿Qué? ¿Perdón? Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. En otras palabras, siendo ejemplo. Muchas de las veces dicen, es que quiere parecer muy justo. No, no quiero parecer justo. Y aquella persona que tiene en su corazón servirle al Señor, no quiere parecer. Le sirve. Si no tiene dónde predicar hasta debajo de un árbol. Si no tiene que comer, el Señor le va a brindar lo que necesita. No necesita andarle quitando a los demás para poder tener solamente que la ambición y ha caído en lazo del diablo. Pues bueno, sí, es otra cosa, pero ¿qué nos recomienda la palabra de Dios? Que hagamos todo con que voluntariamente, lo que tengamos en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice en alguna parte de la abundancia de tu corazón, habla, habla tu boca. Y de lo que tal piensa, eso es lo que es. Hay muchas cosas que tenemos que ver de un lado y de otro, ¿verdad? ¿Qué es el versículo 4 de 1 Timoteo 6? Dice la palabra de Dios, es hinchado, nada sabe, y en lo que se acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Realmente. Todo esto nos lleva a entender que muchas veces nos inflamos porque tenemos un poco de conocimiento. ¿Y por qué digo un poco de conocimiento? Porque ahí en 1 Corintios 8:2, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Las cosas bíblicamente se van explicando solas. 1 Corintios 3:18. Dice la palabra de Dios, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Tenemos que entender, gracias a Dios, que Dios nos está hablando, nos está diciendo, ¿sabes qué? No te contiendas con nadie, no te sientas superior a nadie, porque eso no te beneficia ni a ti ni a nadie, que dice ahí 1 Corintios 13:8 y 9. Dice la palabra de Dios, el amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. 1 Timoteo 6:4. Dice la palabra de Dios, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Comienza a haber una fricción entre muchas personas queriendo saber más que los demás. Es que no saben nada. Es que no saben predicar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es lo importante. Al creyente se le debe dar el ejemplo el mismo líder espiritual, siendo manso de corazón, sometido a las cosas de la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:14? Dice la palabra de Dios, recuérdales esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Antes trastorna a los oyentes. Cuando un miembro o un visitante en el templo viene y ve que esa aflicción es que, no. Todos tenemos que tener, si somos cristianos,
y estamos entendiendo el Evangelio, ¿qué es lo que nos habla la palabra de Dios? Que nos habla que la fe es muy importante, que la fe en Cristo, no en el líder, ni en el templo, ni en la denominación, sino en quién, en Cristo Jesús, para que podamos ser ah, aprobados por los oyentes, los que nos oyen, que entiendan para edificación de ellos mismos, debemos tener esto, ¿verdad? Porque esa contienda, ese alegato, nos trae un mal ejemplo a los demás. En lugar de ser un líder pacificador, que construye, que edifica a los demás con su actuar, con su hablar, con sus acciones, con su entrega. Pues no, es que a veces que yo quiero, no, pues no. Nadie puede ser más importante que el Señor, ¿verdad? Por eso no es la iglesia a la que se debe tener fe. No es al líder, es a quién, a Dios en Cristo Jesús. El líder que nos dijo allí en 1 de Pedro 5, 2 y 4, vemos que nos da un consejo a los líderes, a los que dirigimos, no como sintiendo que somos dueños, porque el que le costó fue a Cristo, no al pastor, no al líder espiritual, fue al Hijo de Dios que vino a morir en la cruz, es el que tiene toda la soberanía sobre todas las iglesias, que se dicen cristianas. Nadie, no que no haya, porque hay muchos que quieren ponerse en lugar de Cristo. Obviamente es que yo digo, yo hago, yo esto, yo lo otro. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuán necesario es entender qué dice la palabra de Dios? Hay muchos siervos del Señor que están hablando verdades en las redes sociales, pero hay muchos que, ay Señor, los oye uno y se ve luego el interés que tienen. ¿Cuál es su interés? No digo que los que estén siempre sean perfectos, todos los que están predicando bien la palabra tienen sus defectos, porque no hay hombre bueno que no peque, bueno nomás Dios, dijo el Señor mismo. O sea, pero eso no nos da motivo, si tenemos el privilegio de predicar, de ser hijos de Dios, de ser de una congregación, de creer que sabemos más y querer juzgar a los demás. Al contrario, como nos dice la Biblia, sé humilde, busca la manera de ayudar, de edificar a los demás, no de dañar a los demás. Muchas las veces, dame, aunque no tengas, y cierren las puertas que no salgan nadie, hasta que no se junte el billete que sea de juntas. ¿Eso será ser cristiano? ¿Eso será digno de un hijo de Dios, de un siervo de Dios? Dice, ya leímos 2 Timoteo 2:14, ¿verdad? Efesios 4:31. Dice la palabra de Dios, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Y toda malicia que no haya, gracias, que no haya en cristiano, esos sentires. ¿Sabes cuando, pues oye, no conoces la palabra de Dios? Pero hay quienes han sido bautizados y se dan cuenta que no fueron remojados, porque andan haciendo ¿qué? Todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no piensan con la cabeza, piensan con la carne, por decirlo de alguna manera. Piensan en gozos, en lujos, en divertirse y Dios, y tu fe, y el sacrificio de Cristo, lo vemos muy sin embargo. Hay quienes dicen, no, es que Cristo no murió. Ah, no, y luego lo hace que le atravesó los pulmones y el corazón. No le hizo nada. Era un ser humano. Pero nos dejamos convencer cuando vemos la conveniencia, seas quien seas, de hacer las cosas contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué nos aconseja Dios? ¿Cómo nos lo dice el Señor? Y eso no nos va a forzar a hacerlo. ¿Sabes por qué está escrita la Biblia? Porque Dios sabe lo que sí podemos hacer. Caer en el pecado tan fácilmente. Podemos hacer todo lo malo sin batallar. Y nos acostumbramos, sí, es una costumbre. No, es que son tradiciones. Es que siempre se ha hecho así. Oh, sí. Pero que si eres cristiano, ¿qué te dice la Biblia? ¿Ah? ¿Qué dice el versículo 5, mira? Dice la palabra de Dios, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería, apártate de los tales.
apártate de los tales. Y fíjese bien, gracias. No es que yo se las tenga con los pastores o los consiervos que son míos también, que los tengo que estar juzgando. No es juzgar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué leyó ahí, Besita? Gracias. Dice, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería, apártate de los tales. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos delante de una persona que nada más está pensando en el dinero? Si dejó el diezmo, ¿cuánto se juntó? Si son 3,000, ¿cuánto se juntó? ¿Apenas $100? No, pues no estaba haciendo nada estos hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que entender, tanto pastores como creyentes? Que Dios mostró su amor para con nosotros, y si predicamos la palabra de Dios, es un privilegio, es un honor servirle al Señor. ¿Y con qué pagamos la salvación de nuestra alma? Si es que verdaderamente somos cristianos. Recordemos siempre que dice ahí en Mateo 7, del 21 al 23. Déjeme que se lo lea a ver si para que refrescarlo, porque es muy importante que se entienda. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Amén. Fíjese bien, gracias. El que hiciera la voluntad de mi Padre. No le hace que eche demonios fuera, no le hace que sane, no le hace que haga exorcismos, lo que quiera. Pero si no obedecemos a la palabra de Dios, estamos exponiéndonos a que seamos destruidos en el lago de fuego. Podemos pasarnos una vida completa, pero pues nos está hablando de las riquezas, que es lo que el ser humano, incluyendo pastores y todo, porque somos seres humanos, nos atrae el dinero. ¿Y qué dice la palabra? El amor al dinero, al principio lo leímos ahorita. El dinero, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Es malo el dinero? No, el dinero no es malo. Es el amor al dinero, a las riquezas. ¿Por qué? Porque lo hacemos un Dios, que nomás hay un Dios verdadero, único. ¿No dice la palabra de Dios que hay muchos dioses? Dice ahí en, que es en primera ay, de Corintios 8:5 lo leímos ya. O qué es, que dice que hay muchos dioses, no me acuerdo, ¿verdad? Primera de Corintios 8, 5 y 6 dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Amén. Gracias, amiga. ¿Verdad que dice que no son dioses? Hay muchos que se dicen dioses en el cielo y en la tierra. Que se dicen, no que son dioses. Es un solo Dios verdadero. Es un solo Jesucristo. No hay muchos señores verdaderos. Eso es un Señor verdadero. Hay muchos que se dicen señores, sí. Pero creo que debemos ver que no sea un Dios para nosotros lo que es dañino para la salud espiritual. Pero eso depende de cada quien. Ya a la hora de la hora cada quien va a hacer lo que le da su gana con lo que tiene. Dice el versículo 6. Primera Timoteo 6, 6 dice la palabra de Dios, empero grande granjería es la piedad con contentamiento. Porque, ¿cómo? El 6. Pero grande granjería es la piedad con contentamiento. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Dice la palabra de Dios, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé, no te desampararé, porque dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién? Dios el Padre. ¿Qué dice Filipenses 4:11? Dice la palabra de Dios, no lo digo en razón de indignancia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ah, está bien.
vemos que el consejo que nos da Pablo o el ejemplo que nos deja Pablo, porque el Señor mismo ora en el corazón de Pablo. ¿Quién era Pablo? Un siervo del Señor. Vemos que lo dicen, no lo digo porque indignación, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo, ¿verdad? Sé estar en abundancia, sé no tener nada. Así debe ser el siervo del Señor, que está preparado siempre para tener y no tener. Lo más importante es que tenemos la salvación de nuestra alma en Cristo Jesús. Y el Señor, el que espera en Jehová, Él proveerá. Pues espera en Dios, espera en Jehová y Él hará. Y te hará los deseos de tu corazón, pero depende de cada quien su fe, su convicción. Ahí en Josué 1.5 dice algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando realmente estamos entregados a la obra del Señor. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Otra vez, gracias. No te dejaré ni te desampararé. Ya cuando nos dice el Señor, confía en mí, verdaderamente confía en mí, esfuérzate, verdaderamente como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque el seguir a Cristo no es cualquier cosa. Allí en Lucas 9:24 dijo el Señor, el que quiere venir en pos de mí, y le dijo a todas, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Qué importante es negarnos nosotros mismos, ¿verdad? Para seguir al Señor se necesita tener esa convicción que el Señor dijo, en este mundo tendréis tribulación. Pare de sufrir, ya no sufra. Es que los hijos de Dios, hijos del Señor tendrán tribulación. Allá en Hechos, no recuerdo el versículo, dice que es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un constante probar de tu corazón y el mío. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué Dios permite? Y luego nos enojamos y le echamos la culpa cuando Dios nos deja todo escrito. No hagas esto para que te vaya bien en tu vida. Este libro de la ley, le dijo a Josué también, no se aparte de tu boca. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que pongas por obra todo lo que en él está escrito. Entonces te irá bien. La misericordia de Dios es constante. La piedad de Dios, la buena voluntad de Dios para el ser humano, más para los suyos, los suministros para sus pastores, si realmente hay un corazón dispuesto a afrontar las situaciones que lleguen, como lleguen. Muchas veces como pastor vemos que mucha gente se arrima, pero luego de repente vemos que todos se van. ¿Por qué? Porque no consiguieron lo que venían buscando. ¿Por qué? Porque Dios te ilumina y te dice, eso no está bien. Déjate quito todas estas espinas que tienes. Déjate quito todos estos granos llenos de tu suciedad que tienes para poderte sanar, para poderte usar. Pero depende de cada quien. Es decisión de cada quien. El versículo 8 de 6, 8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, así que teniendo sustento y con que cubrirnos, seamos contentos con esto. Así que, ¿qué? ¿Teniendo qué? Teniendo sustento. ¿Con qué? ¿Qué comer? ¿Con qué taparnos? ¿Qué vestirnos? Y dice, ¿y con qué cubrirnos? Seamos contentos con esto. Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice, no te esfuerces para vivir mejor. La riqueza no sirve para nada. La riqueza es buena, porque es comodidad. Dios dice, no nos dice, no vivas cómodamente. Al contrario, y lo he dicho y lo repito, que dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Si estábamos de flojos, pues no querramos ir. El punto es que a veces hacemos las cosas de otra manera, vienen las consecuencias porque todo tiene un contra, a favor, sea bueno, sea malo. No nos gusta. ¿Y por qué Dios permite? Pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué culpas a Dios? Si tú te lo buscaste. ¿Qué dice allí en el Proverbios 31, 6 al 8?
Deuteronomios 31, 6 al 8 dice la palabra de Dios. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y díjole a vista de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar, y tú se las harás heredar. Jehová es el que va delante de ti, él será contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te Amén. intimides. ¿Qué podemos entender? Siendo Moisés quien era, iba a dejar su cargo a quien, y le dice, y le enseña, se le está enseñando la palabra de Dios, lo correcto, que confía en Dios, gracias a mi canito, confía completamente en Dios, no nomás creas en Dios, créele a Dios como Moisés le creyó a Dios, Abraham, perdón, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es que yo creo, mira, dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. Basta conocer a Dios. Yo creo en Dios, pues sí, pero ¿cuánto le crees a Dios? Que Él te sustentará, que Él no te dejará, no te desamparará, que Él suplirá. Déjate digo una cosa, que Dios está atento y conoce hasta el último pensamiento de todo ser humano. Aunque no quieramos creerlo, aunque digan, ¿a poco? Cada ser humano, cada persona, Dios conoce su corazón. Que hay mucha gente ahorita queriendo quitar el evangelio, está queriendo quitar la Biblia, está queriendo quitar los predicadores, está queriendo, pero déjame decir una cosa, que todo va de acuerdo a las escrituras. El mismo Señor dijo, y en aquel tiempo os matarán por causa de mi nombre. Y estamos viendo que los principios de dolores, no queremos oír nada de Dios, no nos interesa. Nosotros los poderosos somos los que mandamos. Ajá, ¿por cuánto tiempo? ¿Y a dónde vas a ir? Eso es para todos. Cada quien recibiremos aquello que hayamos sembrado, ¿verdad? Eso depende de cada quien, ¿verdad? Por eso aquí está el ejemplo que le dijo Moisés. Fíjese quién, Moisés, a Josué que iba a meter a la tierra prometida. ¿Por qué no entró Moisés? Porque se enojó y le dijo al Señor, toca la roca para que le diera agua a Israel, y la golpeó. Fíjense, desobediencia. ¿Quién era Moisés? Moisés, sí, Moisés. ¿Quién metió al pueblo a la tierra prometida, a Israel? ¿Quién lo metió? Josué. ¿Quién repartió? Josué. ¿Qué pasó con Moisés? Murió. Todos vamos a morir, pero ¿qué estamos enseñando? ¿Qué legado estamos dejando? Así como está el mundo ahorita, que todos quieren hacer lo que les da su gana y que nadie me diga nada porque estamos en un mundo moderno. Es que antes en las cavernas, ahora somos bien desarrollados, somos primermundistas, ajá, como en los días de Noé. Pero esa es otra predicación que en el futuro lo traeré. ¿Qué dice ahí en el versículo 9? Primera de Timoteo 6:9 dice la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y En muerte. perdición y muerte. Porque los que quieren enriquecerse, fíjese bien, hay mucha gente en el mundo queriendo hacerse ricos, poderosos. Si nosotros vemos tantito, se acusa a ciertos países de que ahí hay mucho narcotráfico, pero ¿dónde están las meras cabezas? Pero eso sí no lo digas. ¿De dónde se manipulan? ¿Por qué? ¿Por poder? ¿Por riqueza? A mí qué me interesa que sufra el pueblo, con tal de que yo me salga victorioso en mi capricho que yo quiero. El pueblo como quiera, ¿verdad? Dios tiene todo en cuenta. Y aunque no quieran un día, va a pedir cuentas, y más a los que son encargados
de mayor responsabilidad del ser humano. Todo aquel que quiere enriquecerse haciendo maldad, mal, eso recibirá. Hay algunos que hasta les quitan la vida a los demás con tal de salirse con sus caprichos. Hay quienes le roban su dinero y se quejan de las iglesias y dicen eso de muchos pastores. Es que los pastores, no, sí, es que nos vemos alrededor, nomás lo que no queremos hacer, que no nos conviene, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en 1 Timoteo 3:7? Dice la palabra de Dios, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Espérenme. También conviene quien, el siervo del Señor, que tenga buen testimonio de los extraños, para que no caiga en afrenta y en lazo del diablo. ¿De quién? Del diablo. El ser que acusa a tu creyente y que el Señor le reprende. El ser que te echa mentiras que tú puedes tener todo lo que tú quieres, nomás hazle como yo te digo, para perder tu alma, porque nos ama mucho, no, porque nos odia, nos aborrece, porque tenemos la imagen del Todopoderoso. Hay quienes le sirven ciertamente, hay quienes dicen yo hoy abiertamente lo confieso, se le respeta a cada quien, pero ¿cuál es su final? ¿Cuál será el final de estas personas? Dice el versículo 10, ¿no? 1 Timoteo 6:10 dice la palabra de Dios, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas veces pensamos que es el cuerpo que va a ser atravesado de muchos dolores. Probablemente que sí también, dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, que si el justo será pagado en vida o en la tierra, continúa ser injusto. La palabra de Dios no echa mentiras, que es lo que nos dice. ¿Ah? Pero hay personas que, ay Señor, con tal de pervertirte, sacarte de lo que es la verdad, ¿qué no hacen? Se disfrazan. Dice la Biblia en algún lado, en un versículo, que se disfrazan de corderos, pero son que lobos rapaces. ¿Qué dice primero Timoteo 3:5? Dice la palabra de Dios, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Primera Dios? Timoteo 3:5, ¿sí? Oh, yo lo tengo equivocado entonces. Te lo doy a ver si me lo hay. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Segunda de Timoteo. Démelo de la vida, ¿cómo lo presenta? Según Timoteo 3:5 dice la palabra de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a esto Y se a eso evita. evita. Gracias, amigo. Hay un versículo en la Biblia que dice, y saldrá de vosotros mismos aquellos que no están conformes con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No estemos creyendo que van a venir de afuera, nada más a traernos alguien, no, no. A veces dentro de la misma iglesia, de la congregación, hay quienes están en contra de lo que se predica. Es que, es que, y no saben ni qué están hablando, pero ahí están, y muchos oyen y son desviados, ¿verdad? Porque tienen apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos se evita, ¿verdad? Ahí en Santiago 5:19 y 20, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Vean, gracias, amigo. Vemos entonces que nos dice, ¿sabes qué? En lugar de poner división en tu congregación, únela más. Y si alguien anda perdido, desviado, háblale. Y si lo convences de que Cristo, Dios lo ama verdaderamente y que no hay otro camino y que Él es la vida eterna y que solamente en Cristo está la salvación,
Si lo logras o lo logro convencer, qué bendición recibe cada persona. Pero siempre debemos estar atentos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice ya para cerrar ahí en Isaías 8:20? Dice la palabra de Dios: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén, gracias. A la ley y al testimonio. Si no dijeran ¿cómo lo presenta? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dijeran conforme a esto, es que no les aman. Están inflados. Es que seguramente Cristo murió nada más por darnos gusto, porque Él quiso subir a la cruz. Él pagó por todos nosotros. Por eso muchas veces cuando mi iglesia, mi templo, por favor, bájese, desínflese, ponga los pies en la tierra. Es su alma la que está en peligro, el alma de sus oyentes. Como cristianos debemos tener esa capacidad de saber entender cuando se nos está tratando de engañar, sea quien sea. Yo no estoy juzgando a nadie, simplemente una enseñanza, cómo debemos de actuar, cómo debemos de ver, cómo debemos escuchar. Si no leemos la Biblia, que es donde debemos estar empapados en este tiempo, y orando como cristianos, no estamos haciendo nada, porque todo depende de eso. La fortaleza viene con la comunicación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para poder desarrollar, para que no se nos haga gravoso y pesado la obra del Señor, porque es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Si usted lo entendió, qué bueno. Si usted la acepta, mucho mejor. Si usted reconoce que Cristo es el único Salvador de la humanidad, qué bendición, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que se puede ser dado, más que en Cristo Jesús. Y podemos recitar muchos versículos bíblicos que nos habla, principalmente Juan 3:16, ya no lo sabemos, Juan 14:6, y hay muchos versículos bíblicos que nos muestran el amor de Dios por medio de su Hijo. De tal manera nos ama que no lo entendemos, no lo comprendemos, porque no nos disponemos. Oremos y nos despedimos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu amor y tu paciencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que eres, todo lo que haces, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Recibe tu Padre, honra y gloria. Bendice a nuestros hermanos, tus congregaciones, tu iglesia, donde quiera que se encuentre alrededor del mundo, tus ministros, tus misioneros, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, Señor. Que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en nuestro Señor. Amén. Señor le bendiga.